Bienvenidos a este cuarto video tutorial de cómo aprender a programar en Java. Hoy veremos una de las estructuras de control más importantes, el if, la cual nos permite ejecutar cierto código si una condición se cumple. Veamos su sintaxis. Aquí podemos observar, viene de la palabra reservada if, entre paréntesis se coloca la condición, se agregan unos corchetes y dentro de esto se coloca el código a ejecutar si la condición es verdadera. Veamos un ejemplo simple. Supongamos, si 5 es igual a 5, el código que está entre estos corchetes se va a ejecutar. En este caso vamos a imprimir la condición es verdadera. Corremos el código y vemos que la condición es verdadera. En caso de que la condición sea falsa, el código de acá no se va a ejecutar. Como podemos ver, no ha impreso nada. Vamos a hacer un ejemplo más sencillo. Usaremos una función del sistema para recibir el ingreso de datos. Esta función se llama scanner. Primero declararemos una variable de tipo entero que se va a llamar número y que va a guardar el número ingresado por el usuario. Seguidamente podemos llamar de dos formas la función de lectura de datos. Aquí tenemos un objeto que se llama entrada del tipo scanner. Como es un objeto, podemos hacer referencia, por ejemplo, como si fuera una maleta. Una maleta tiene propiedades, por ejemplo, el color. Entonces, digamos una maleta de color azul. Entonces, entrada tiene ciertas propiedades, que en este caso es la lectura de datos. Para poder inicializar estas propiedades, así tal como inicializamos número en 0, se usa la palabra reservada new y se llama una función que es el constructor, la cual se encarga de este proceso. En este caso, este constructor está recibiendo como parámetro el buffer de entrada, que en este caso es el teclado. Veremos detalladamente estas propiedades en un próximo video. La segunda forma es realizar un import. Para realizar un import podemos usar la palabra reservada import y el nombre de la función que deseamos importar. Al realizar una importación de esta función nos permite usarla dentro de nuestra clase sin usar el nombre completo. Y así queda mucho más fácil realizar la lectura de datos. Para leer un dato se usa la función entrada.netsInt. En este caso usamos netsInt porque es un entero. En caso de que fuera un double, se usaría netsDouble. O en caso de que necesitemos leer un string, usaríamos netsLine. El valor de entrada de netsInt vamos a asignarlo a la variable número. Y luego vamos a cambiar este 5 por el valor de número, de tal manera que si número es igual a 4, vamos a imprimir el número es igual a 4. Aquí antes de pedir un
dato, vamos a colocar un mensaje para saber que estamos esperando la entrada del dato. Ya hemos visto que para la entrada de datos usamos el netsin. Para la salida de datos, mostrar en pantalla, podemos usar la palabra siso y pulsar control y espacio. Y automáticamente nos completará la función. Claramente esto es solo para el IDE de Eclipse. En el caso de NetBeans se usaría la palabra south. Y lo mismo se daría control espacio y completaría automáticamente la misma función. Aquí en el mensaje de mostrar en pantalla colocaremos ingrese un número y corremos el programa. Entonces nos dice ingrese un número, damos clic acá y sencillamente, por ejemplo, vamos a ingresar el 7. Le damos enter y no ocurrió nada, ya que la condición no es verdadera. Volvemos a correrlo y vamos a colocar el 4. Como la condición es verdadera, entonces ejecutó el código e imprimió el número es igual a 4. También tenemos la estructura if-else, que nos permite ejecutar código en caso de que la condición no se cumpla o sea falsa. Y la estructura es la misma del if, pero seguidamente del corchete final de if se le agrega la palabra reservada else y nuevamente unos corchetes, y aquí sé que ejecutará el código si la condición es falsa. De la misma forma, entonces vamos a colocar acá el número no es igual a 4 y lo corremos. Nuevamente, si colocamos otro número diferente del 4, va a imprimir esto, ya que esta condición es falsa. Si nuevamente volvemos a colocar 4, imprime el número es igual a 4. Como complemento a esas estructuras de if y else, tenemos la estructura if, else if. Y su sintaxis es la siguiente. Simplemente en lugar del else se agrega la palabra else if y dentro se coloca una nueva condición. Digamos número es mayor que 4. Entonces vamos a cambiar este mensaje por el número es mayor que 4. De tal manera que primero se verifica esta condición. Si esta condición es falsa, pasará a esta línea que verificará si esta condición es verdadera. Si esta condición es verdadera, se ejecuta este código. Si esta condición es falsa, no se va a ejecutar nada. Lo corremos. Si colocamos el número 3, vemos que efectivamente no imprime nada porque ninguna de las dos condiciones es verdadera. Si colocamos, por ejemplo, el número 5, vemos que se imprime el número es mayor que 4, ya que la primera condición no se cumple, pero la segunda sí. De la misma manera, si colocamos el número 4, sigue imprimiendo nuestra primera línea de código. También cabe resaltar que podemos colocar la cantidad del save que nosotros deseemos. Por ejemplo, vamos a cambiar esto. Ingrese su año de nacimiento. Inicialmente, si el número es igual a 2000, usted nació en el año 2000.
Si el año es mayor que 1970 pero menor que 2000, usted nació podemos agregar otro el safe. E incluso después de estos else podemos colocar nuestra sentencia normal de else, de tal manera que si ninguna de estas tres condiciones es verdadera, podemos ejecutar aún así un código. Por decir algo, el rango de fecha no es válido, por decir un ejemplo. Corremos nuestro programa de tal manera que si colocamos por ejemplo el año 2000, imprime usted nació en el año 2000. Si colocamos un rango entre 1970 y 2000, por ejemplo 1985, entonces usted nació en el periodo comprendido entre 1970 y 2000. Si colocamos un año entre 1950 y 1960, usted nació en el periodo comprendido entre 1950 y 1970. Si por ejemplo colocamos un número que no se cumpla ninguna de estas condiciones, por ejemplo un número mayor que 2000 o menor que 1950, nos va a imprimir el rango de fecha no es válido. Por ejemplo, si colocamos el 2050, el rango de fecha no es válido. Por último, tenemos un operador especial llamado operador ternario, que nos permite que dada una condición le asignemos un valor a una variable. Por ejemplo, tenemos la variable string que se va a llamar cadena y el operador ternario funciona de esta forma. Si la condición se cumple, asignará valor 1. Si la condición no se cumple, asignará valor 2. De tal manera que aquí podemos poner algo sencillo. Si 10 es igual a 10, que la cadena tenga en valor, el valor es 10. De lo contrario, el valor no es 10. Y simplemente imprimimos cadena. Entonces sencillamente, como 10 es igual a 10, la condición es verdadera, por tal se asignó este valor. En este caso la cadena es, el valor es 10. De lo contrario, si colocamos por ejemplo acá 9, corremos nuevamente el programa, vemos que el valor no es 10 porque se ha asignado la condición. De esta misma forma se puede hacer con cualquier tipo de variable, por ejemplo un entero. Supongamos una entrada del usuario un atributo del tipo entero
Si número es mayor que 20, se va a asignar el valor a la variable cadena, que es un entero, va a tener el valor de 1. En caso de que el número no sea mayor que 20, la variable cadena va a tener el valor de 0. Entonces aquí agregamos que muestra en pantalla ingrese un número. Entonces acá ingresamos el número. Si el número es mayor que 20, por ejemplo 25, cadena va a tener el valor de 1. Aquí podemos ver que se le asignó el valor de 1. Si número no es mayor que 20, por ejemplo 14, cadena va a tener el valor 0. Hasta aquí el cuarto video tutorial de cómo aprender a programar en Java. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.